Hola, me presento. Mi nombre es María Esmeralda Benítez Ballesteros. Actualmente me encuentro realizando un técnico como auxiliar en clínica veterinaria. Para este módulo me corresponde asistencia técnica número 3. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre diversos temas. Vamos a hablar del área de cirugía, del instrumental que se utiliza por lo general, preparación del campo operatorio, técnica quirúrgica en tanto a guantes y bata. Entonces vamos a iniciar. Bueno, inicialmente quiero comentarles que toda cirugía, independientemente de cuál sea, se manejan los mismos tiempos de disección, por decirlo así. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito sobre el instrumental como introducción, por así decirlo. Bueno, entonces inicialmente vamos a hablar sobre todo el tema del instrumental. Bueno, en estas encontramos todo, digamos, el material de corte. En esta pues encontramos los bisturí. Se suelen usar de tipo mango 4 o mango 3, son los que más se suelen usar. También recordemos que, digamos que todo el material de corte es para incidir la piel o cualquier tipo de tejido. También encontramos todo el instrumental de material de disección, por así decirlo. También encontramos todo el instrumental del material de homeostasia. Bueno, este digamos que es usado cuando hay mucho riesgo de sangrado. Bueno, también encontramos todo el tema del instrumental de campo, del material de campo. Bueno, en este encontramos las pinzas cangrejo. Más que todo este material de campo es usado para sujetar la piel, sostenerla. Bueno, también encontramos los separadores en este caso. Bueno, como su propio nombre lo indica, los separadores son para separar, valga la redundancia, estructuras. Existen los manuales y también encontramos todo el instrumental de sutura. Estos son usados para los cierres de incisión en el caso de una cirugía. En este podemos encontrar el portaagujas. Bueno, recordemos algo que me pareció de suma importancia, y es que la colocación de sábanas y de campos estériles no se hacen porque sí. Realmente esto tiene como objetivo la disminución de correr el riesgo de una infección en el área donde se está operando. Todo tiene un porqué. Realmente no es que se tenga el protocolo porque sí, sino para disminuir ese riesgo que se corre, ya que en todo lugar van a haber bacterias, microorganismos, y en una zona donde se está operando pueden correrse muchísimos riesgos con el tema de infectarse si no se tienen todos estos protocolos. Entonces ya les hablaré un poquito más sobre este tipo de protocolos. Bueno, digamos que para estos campos y la colocación de las sábanas estériles, claro está, se debe tener un cierto orden. Entonces les hablaré un poquito sobre esos. Bueno, en este caso les hablaré de 8. Bueno, entonces está la sábana podálica, la sábana cefálica, la que se coloca, digámoslo así, en el campo lateral del cirujano. Como cuarto encontramos en el campo lateral delante. Como cuarto encontramos el campo lateral del ayudante. En el quinto podemos encontrar todo el campo podálico. En el sexto podemos encontrar el campo cefálico. En el séptimo podemos encontrar las pinzas de fijación. De estas les hablaré un poquito más detalladamente ahorita. Y en la octava podemos encontrar las sábanas hendidas. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre todo el tema quirúrgico, hablando sobre la técnica quirúrgica frente al vestido o bata quirúrgica. ¿Listo? Bueno, lo que está afuera, digámoslo así, en la zona externa de la bata, se puede tocar sin ningún problema, porque es la parte que va a estar en contacto con nosotros. Pero la parte que está internamente, o sea, hacia adentro, porque ellas están dobladas en un orden claramente, esa no se puede tocar y hay que tener mucho cuidado al tocarla. Hay que tener un protocolo muy importante, tratar de no tocarlo si no está de una manera esterilizada, porque esa parte va a ser la que va a estar en contacto con el paciente. Después debemos sujetar la bata al medio, es decir, que digamos aquí está la bata, se coge del medio y la vamos a dejar caer en gravedad. Ella solita se va a extender. La idea es tocarlo lo menos posible.
tener contacto lo menos posible. Y digamos que el ayudante lo que va a hacer es sostener la bata de una manera muy delicada. Es decir, que yo dejé caer la bata a medida de gravedad. eh, lo que voy a hacer es poner las manos, tratar de no tocarlas para no irla a infectar. Y el ayudante nos va a ayudar a organizarla en la parte de atrás. Obviamente el ayudante ya debió haberse puesto, digamos, los guantes obviamente que estén estériles. La idea es tener el contacto menos posible con la bata. De todas maneras, antes de uno ponerse la bata, debe ponerse, en el caso de los ayudantes, se deben poner los guantes estériles, y estos no se van a poner como siempre uno se los suele poner, sino tienen un protocolo en específico. En este caso es como poner las manos, ya mostraré un ejemplo. Y digamos que el ayudante lo que va a hacer es sostener la bata de una manera muy delicada. Es decir, que yo dejé caer la bata a medida de gravedad. Lo que voy a hacer es poner las manos, tratar de no tocarlas para no irla a infectar. Y el ayudante nos va a ayudar a organizarla en la parte de atrás. Obviamente el ayudante ya debió haberse puesto, digamos, los guantes obviamente que estén estériles. La idea es tener el contacto menos posible con la bata. De todas maneras, antes de uno ponerse la bata, debe ponerse, en el caso de los ayudantes, se deben poner los guantes estériles, y estos no se van a poner como siempre uno se los suele poner, sino tienen un protocolo en específico. En este caso es como poner las manos, ya mostraré un ejemplo. Bueno, nos vamos a dar cuenta que en toda la parte quirúrgica, las batas, los guantes tienen, digamos que, un orden al doblarse. Entonces, en este caso, pues yo voy a usar estos guantes para ponerles el ejemplo. Aquí, pues los estaban estériles porque recién se abrieron, pero los guantes directamente quirúrgicos tienen digamos que un paso a paso de un doblado, por así decirlo. En este caso yo traté de imitarlo, pero pues obviamente no venían así. Lo ideal, estoy grabando solita, entonces se me va a dificultar un poquito más, pero lo ideal es ir metiendo la manito. Con la otra pues nos podemos ayudar. En este caso pues yo intentaré hacerlo así. Bueno, mi idea era mostrar cómo se ponían los guantes, pero se me dificultó un poco ya que soy la única que está grabando. Pero lo ideal es que estos guantes van a tener un dobladillo. Este va a ser. Así van a salir los guantes, que son quirúrgicos, netamente. Entonces uno lo que va a hacer es meter la manito, digamos en este caso que es la mano derecha. Entonces uno mete la manito de tal manera, o sea, por este huequito, lo mete y se lo intenta poner con la manito. El dobladillo va a quedar así, no se va a quitar. Entonces lo que vamos a hacer es que con ayuda de esta mano que ya se puso el guante, vamos a ponernos y ya cuando se toque, o sea, se manipule esta parte, ya este guante pues ya se puso. Entonces de tal manera que va a quedar estéril. En cambio, normalmente, ¿qué hacemos cuando nos... Normalmente lo que solemos hacer es ponernos el guante y ya, y con la otra mano nos ayudamos. Pero lo ideal es no tener contacto, entonces introducimos la mano, nos ayudamos con una sola mano y va a quedar el dobladillito. Nos vamos a intentar poner el otro guante, pero en ese, como ya tenemos puesto ya un guante, con ese ya lo podemos manipular. Espero haber sido lo más clara posible. Me hubiera gustado de pronto hacerlo el ejemplo manual, pero la verdad se me dificultó mucho por temas de que soy la única que está grabando. Entonces explicarlo de manera oral y es un poco complejo. La idea es hacerlo visual. Bueno, y ya para finalizar, la idea del trabajo era explicar todo el área quirúrgica, el instrumental, por qué es importante las batas, por qué es importante los guantes, por qué es importante el protocolo. Recordemos que en el área quirúrgica todo cambia. La manera de poner los guantes, pues vimos que es diferente, traté de explicarlo de la mejor manera posible. Tienen, digamos que un paso a paso diferente, porque la idea es manipular lo menos posible
Los guantes, en el caso de las batas es igual, se tiene un paso a paso diferente como lo había mencionado, se tiene que caer en gravedad, la idea es tocarlo en la mitad, o sea, no manipularlo, o sea, manipularlo de la manera menos posible y siempre que pues esto esté esterilizado. La idea es disminuir de la mejor manera posible el riesgo a una infección en el caso pues de ese tipo de áreas. Me pareció muy importante pues ver como el paso a paso porque pues de tal manera podemos ver la importancia de este protocolo. Siempre recordemos que el lavado de manos se hace diferente, por ejemplo, por lo general siempre nos lavamos las manos de una manera, pero en debemos ser muy precavidos al momento de lavarnos las manos, incluso en el área de cirugía. El lavado de manos va desde el punta del dedo hasta el codo para tener, digamos que menos probabilidad de que tengamos microorganismos. O sea, la idea es hacerlo lo más aseado posible. Eh, Recordemos que pues el instrumental es importante. O sea, todo esto fue la idea, la finalidad de este trabajo, ver la importancia de la bioseguridad que se maneja en el área quirúrgica, hablar sobre el instrumental, incluyendo pues que incluso cuando se maneja el área de cirugía se realiza pues un lavado diferente, la colocación de bata y guantes es diferente, digamos que se maneja mucho protocolo, mucho aseo para disminuir el riesgo de una infección. También dependiendo de la cirugía, en el caso de los animales siempre se realiza una tricotomía. La tricotomía es la disminución, el retiro del vello para que la zona que siempre se maneja, digamos, con cuchilla 10 o 4, las más bajitas. Esto se hace para disminuir el riesgo de infecciones porque el vello pues dificultaría todo ese proceso. Cuando manejamos el tipo de anestesia, manejamos tres fases. Una de ellas es la inducción, la otra es el mantenimiento y la tercera es la reanimación. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero haberlo hecho de la mejor manera, de haber sido muy clara y no haberme extendido tanto porque pues este es un tema bastante extenso. Digamos la instrumentación les hablé de algunas, di algunos pequeños ejemplos, pero el instrumental quirúrgico es inmenso, es grande. Y pues el tema de la bioseguridad es bien extensa. Me hubiera gustado de pronto mostrar cómo se hacía con los guantes y la bata, pero traté de hacerlo de la manera oral más específica posible. Y bueno, nos vemos pues en una próxima.